noches, ya estamos en contacto con todo el país. Hay un incidente ocurrido anoche que prácticamente ha acaparado toda la atención periodística. El sacerdote Julio Triviño exhortó a tomar las armas espirituales y materiales, si es necesario, a los que corresponden para defender el honor de la nación y los valores cristianos. Triviño pronunció anoche una homilía ante 1 millar de personas reunidas en el templo de Nuestra Señora de Luján, en la calle Cabildo de la capital federal, en la misa con la que la entidad Familiares de Muertos por la Subversión, FAMUS, recordó a los muertos del mes de octubre. Entre los asistentes estuvieron, entre otros, los generales ibéricos Saint-Jean, Juan Bautista Saciaín, Ángel Bussi, Tomás Liendo, Roberto Livingston y Mario Benjamín Menéndez, además del brigadier Jesús Orlando Capellini. También se advirtió la presencia de cadetes del Colegio Militar vistiendo sus uniformes. En su sermón, el padre Triviño, de acuerdo a lo manifestado por los cronistas allí presentes, afirmó que se quiere imponer una democracia pornográfica en donde todo vale, aún las cosas más degeneradas. Aseguró que el ateísmo comunista y el ateísmo liberal han destruido el cristianismo y estimó que esa destrucción cristiana ha llegado a nuestra patria. Triviño indicó que no debemos quedarnos con las manos cruzadas frente al enemigo que nos devora. Al finalizar la ceremonia religiosa, los asistentes entonaron el himno nacional y un grupo cortó el tránsito de vehículos en la avenida Cabildo, dando gritos contra el presidente Alfonsín y contra los que denominaron sinagoga radical. Algunos de los manifestantes que vestían camperas negras acusaron a los fotógrafos que cumplían su trabajo de ser comunistas y marxistas. También dijeron que los periodistas serían MM, en una aparente alusión a los millares de NN, cadáveres no identificados hallados en los últimos meses. Al parecer, MM significa muchos más, en alusión a la consigna nunca más de organizaciones defensores de la dignidad humana. Tenemos muchas más notas sobre este tema. Y estos hechos obviamente tuvieron gran repercusión y provocaron distintas manifestaciones. La primera, la del ministro de Educación y Justicia, el doctor Alconada Aramburú. Doctor Carlos Alconada Aramburú, la opinión de distintos sectores ha despertado las manifestaciones del sacerdote Julio Triviño en relación a sus manifestaciones con la democracia pornográfica y también el alzamiento de armas. ¿Cuál es la posición del ministro de Educación y Justicia? Nosotros hemos instruido al señor fiscal de turno a los efectos que se presente en la justicia para que se abra una amplia investigación tendiente a determinar no solo la conducta del señor sacerdote que utilizó un templo no para educar la paz sino la guerra, sino también de todos los demás que actuaron en hechos concomitantes que, sin poder precisar en este momento si se trata de una concertación, pero sí aparecen hechos vinculados y todos ellos conllevan como propósito, pareciera, que es afectar el orden jurídico constitucional. Llamó la atención la presencia de camperas negras identificatorias, como si también la presencia, decimos, de altos militares involucrados en abusos contra la subversión, los derechos humanos. Mire, las camperas negras las vengo viendo hace tantos años en esta república, siempre invocando la legalidad, con lo que se invoca es el autoritarismo, siempre invocando la patria, y lo que se busca es la confrontación de los argentinos, pero creo que son expresiones sin ninguna actitud de poder conmover la situación de la república. Ministro, de lo dicho por usted, ¿se desprende que el Poder Ejecutivo iniciará próximamente acción legal contra el sacerdote? Mire, de acuerdo a la mecánica legal, nosotros no iniciamos acción contra nadie, nosotros ponemos los hechos en conocimiento de la justicia para que indague la conducta del señor sacerdote y de todo lo demás que hayan participado de actos que consideramos que tenía como propósito alterar el orden jurídico constitucional. Doctor, abarcamos otro tema y entonces le pregunto, ¿cuál es la posición de este ministerio, su cartera, en relación a los 17 presos denominados comunes por motivaciones políticas? Yo he analizado prolijamente todas las constancias que pueden existir en la Secretaría de Estado de Justicia y he extraído algunas conclusiones muy importantes. La primera, que se tratan de de hechos acaecidos con anterioridad a la instalación del régimen militar, es decir, que los actos fueron perpetrados contra el orden jurídico constitucional existente entonces. Primera conclusión. La segunda conclusión que he extraído,
que los decretos de arresto de los implicados, igual que las órdenes de arresto, también se ejecutaron con anterioridad a ese cambio político al que me he referido. En cuanto a que si son o no delitos políticos o comunes, bastaría esta primera conclusión para demostrar que no son políticos, porque no han sido una actitud de levantamiento contra un gobierno de fuerza, sino que ha sido acto perpetrado contra un gobierno constitucional. Es importante señalar que cuando se habla de la violencia en el fútbol, por ejemplo, se está calificando a un espectáculo deportivo por las actitudes de 100 o 150 personas frente a miles que en actitud pasiva y ordenada observan un espectáculo futbolístico. Esto trasladado al ejemplo de lo ocurrido anoche, es importante destacar que frente al 92% de la población en la Argentina, que grupos minoritarios se manifiesten como se manifiestan, justamente como consecuencia de la democracia y la libertad que existe en el país, de ninguna manera significa eso que haya un clima de violencia en el medio social argentino. Pero con respecto a este tema, es importante destacar que el mismo padre Julio Triviño dará las explicaciones fundamentando, ratificando o rectificando las declaraciones que en los matutinos de hoy, en todos, sin excepción, fueron publicadas, porque esto indudablemente ha generado repercusiones en el ámbito eclesiástico, por cierto, y fundamentalmente en el ámbito político, más allá del gobierno. Cambiamos ahora el tema porque el presidente Raúl Alfonsín sigue de gira en Europa. Arribó a Roma, capital de Italia, a los efectos de encontrarse, de entrevistarse con el presidente italiano, el doctor Sandro Pertini. Signor Presidente della televisione argentina. Sì, signor Presidente, il suo saluto per la il mio saluto al popolo argentino che io amo tanto. Mi saludo al pueblo argentino che io amo tanto. Che gli sono sempre stato solidale vicino. Y al cual me siento tan solidario y tan cercano. Alle madri della Plaza de Mayo che sono venute a trovarmi 3 volte clandestinamente. Especialmente a las madres de la Plaza de Mayo que 3 veces clandestinamente vinieron a encontrarme. Señor, un paladín de la democracia como usted, ¿qué puede decir de la nueva democracia en Argentina? Io sono sicuro che il nuovo presidente saprà ristabilire in Argentina la democrazia e quindi l'ordine. Y en este momento, delante de gran número de fotógrafos y de la televisión italiana, el saludo y el abrazo entre el doctor Alfonsín y el doctor Pertini. Una hora y media después de haber ingresado, hace su salida del Palacio del Quirinale el doctor Alfonsín. Lo acompaña el edecán de turno y se dirige hacia el vehículo que lo trasladará. Un diálogo a solas de ambos mandatarios. Señor presidente, instantes antes de que usted penetrase, nos decía el doctor Pertini que tenía la mayor de las confianzas en el hecho de que usted pueda restablecer plenamente la democracia y el orden en la República Argentina. Pertini es sencillamente uno de los políticos de mayor prestigio del mundo vivo en este momento. Sin duda. Y hemos tenido una conversación muy agradable, con el encanto que tiene su chispa y su análisis siempre entretenido de todos los problemas. Señor, hoy estuvo usted con las dos puntas. Pertini dice que es ateo, pero señala que el ejercicio de la presidencia de Italia le permitió ganar a uno de sus mejores amigos, Juan Pablo II. Sí, son muy amigos y el presidente lo reitera permanentemente, reitera su admiración por el Santo Padre. ¿De su entrevista con el Santo Padre, señor presidente? También fue, desde luego, muy buena, no podía ser de otra manera. Le pusimos de manifiesto nuestro reconocimiento por todo lo realizado en el problema con Chile. Y hablamos de la paz universal y de la justicia universal, también de problemas económicos de América Latina, como él lo sostuvo recientemente en Santo Domingo. Estuvimos en consecuencia analizando también un poco los problemas del mundo con una visión cristiana, desde luego. La última pregunta, señor presidente. El gobierno de Italia, a través del señor Craxi, ha lanzado un comunicado en el cual dice que usted está en Italia en medio de las avivadas actualmente relaciones entre una nación y la otra,
y que el gobierno italiano tiene la plena intención de demostrar que quisiera ser una suerte de puente entre la Argentina y el resto de los países de Europa, comunicado que usted conocerá mucho mejor que yo. Nosotros estamos convencidos que vamos a encontrar una enorme solidaridad en el gobierno y en el pueblo italiano para superar nuestros problemas. De acuerdo a un decreto del Poder Ejecutivo dado a conocer hoy, los aumentos salariales para el sector privado serán del 14%, no acumulativo en los meses de octubre, noviembre y diciembre, calculado sobre las remuneraciones percibidas al 30 de septiembre último. Además, el reajuste del desfasaje entre los aumentos percibidos y el costo de vida es del 23,2% y será abonado en 2 veces, con los haberes de octubre y noviembre, mientras el ingreso mínimo será mantenido en 16.000 pesos mensuales, según lo establece la misma norma. Y este tema fue motivo de la reunión de la CGT unificada. El Consejo Directivo de la Central Obrera se reunió durante la tarde de hoy y al término de la misma le preguntamos a Ramón Baldassini cuál era el balance. Bueno, mire, en conocimiento del decreto del Poder Ejecutivo Nacional hemos hecho un amplio debate sobre este tema y la resolución final es un rechazo total y absoluto a la política fijada por el gobierno, porque la política salarial fijada no satisface ni medianamente los requerimientos oportunamente hechos por la CGT. Pero el día miércoles continuaremos con otra reunión del Consejo Directivo a fin de evaluar también otro tipo de eventuales acciones que puedan tomarse en defensa del salario. ¿Ustedes van a recurrir nuevamente a reuniones con el Ministerio de Economía o con el Ministerio de Trabajo? No obstante, de pronto, la negativa por parte del Ministerio de Economía en modificar la política salarial. Bien, nosotros vamos hasta citar todas las instancias que sean necesarias para buscar una rectificación por la vía pacífica de esta política salarial que realmente arrastra a los trabajadores argentinos a un estado de postración económica, porque el decreto incluso fija los aumentos salariales para octubre, noviembre y diciembre en un 14% no acumulativo. Esto implica que el costo de vida de acá a diciembre va a ser sumamente elevado y los salarios van a perder aún más su poder adquisitivo. Esto también echa por tierra con las promesas formuladas oportunamente por el gobierno en cuanto hace a la recuperación real del salario, que en los hechos, y la realidad por otra parte así lo exhibe, no ha sido satisfactoria. ¿Van a seguir ustedes bregando por un mínimo de 28.000 pesos o esa cifra se puede llegar a cambiar? Mire, acá en el país está en cambiante todo en función así de económica, fundamentalmente como consecuencia del proceso inflacionario, que la cifra sí, el Consejo Directivo la mantiene, por supuesto, y ha dicho a los sindicatos confederados para que logren esta cifra a través de tratados bilaterales con las cámaras empresarias, pero tengo entendido que hasta la fecha esto no ha sido posible porque evidentemente se tropieza con negativas de todo tipo. ¿Se trató la posibilidad de adoptar algún tipo de medida de fuerza? No, concretamente no. Lo que sí se va a analizar el día miércoles es las eventuales acciones que la CGT emprendería para defender concretamente la salarial de los trabajadores. La Comisión de Diputados que investiga el caso Ítalo hizo importantes avances a este respecto y muchos legisladores, naturalmente, que participan de esta comisión, insisten en el procesamiento que se debe realizar a Guillermo Walter Klein. Presten ustedes atención a las declaraciones del vicepresidente de la comisión creada a tal efecto, el diputado Julio César Arauz. Diputado Julio César Arauz, tenemos entendido que ya se dictó el procesamiento por la justicia de Guillermo Walter Klein. ¿Está involucrado en ese procesamiento las acusaciones formuladas por ustedes? Indudablemente que el procesamiento que hemos tomado noticia hoy a mediodía ha sido por las acusaciones hechas por esta comisión investigadora de diputados. Ha sido procesado por sustracción o destrucción de documentos originales, por revelación de secretos del Estado, por suprimir documentos de la función pública, del código que están todos tipificados en el Código Penal. Posteriormente nos hemos hecho presente en el tribunal y hemos pedido a las juezas que se realicen medidas precautorias. Pero también usted le solicitó a la jueza algo con relación a la posible prisión preventiva de Klein. Claro, como va a ser indagado el día martes Klein, esta comisión en las medidas precautorias solicita la negativa de la excarcelación de Klein por la índole del delito, por la repercusión social del hecho y por la calidad del imputado. Además hemos solicitado de que se clausure el estudio del Dr. Klein preventivamente, se saquen todas las pruebas conexas con esta causa y que se le embarguen bienes al Dr. Klein hasta la cantidad presumible que pueda decidir la jueza sobre el monto de los daños causados. Diputado, en caso de que el procesamiento concluya con la prisión preventiva y posteriormente con una sanción de este tipo en forma ya definitiva, ¿qué pena máxima le correspondería a Klein? Bueno, la pena máxima de estos delitos tipificados en el Código Penal es de 22 años y la pena mínima de 4 años, 6 meses.
Diputado, seguimos en el caso Ítalo, obviamente. Usted recién regresó de Suiza, pero algo ocurrió allá con este tan sonado caso argentino. Sí, en Suiza hemos constituido un comité investigador realizado por diputados suizos y miembros de un grupo contra la lucha colonialista en Argentina. Allá se está investigando la compra y la venta de acciones a los suizos y se ha llegado como primera determinación la diferencia de venta y la diferencia de compra, es decir, cada acción en Suiza se habrían pagado 86 francos suizos y en nuestro país, en los libros de la Ítalo, consta que se pagaron 210 francos suizos por cada acción. Una notable diferencia que se está investigando. Este grupo vendrá al país dentro de 20 días y traerá los resultados definitivos de esta investigación. Diputado, ¿puede usted averiguar, o quienes lo acompañaron en Suiza, cómo llegan al banco de Greiber las acciones de la Ítalo? No se ha podido todavía investigar cómo llevan al banco de Greiber. No obstante, aparece aquí una figura siniestra para el mundo suizo, que es un tal Enderling, miembro de la Ítalo, y en este momento responsable de unos sectores de la banca suiza, que fue el encargado de comprar las acciones al accionista y que, según digamos estos diputados, es el encargado de los negocios sucios de parte de la banca, especialmente en el tema Ítalo, que fue director de esta empresa. El doctor Víctor Martínez desestimó el cierre de entidades bancarias y reveló que se estudia un proyecto para no permitir la apertura de nuevas sucursales. Así lo informó Juan José Zanora de la Asociación Bancaria al finalizar una reunión con el vicepresidente en ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional. Como tras la lluvia refrescó y bastante en la capital federal, nos retrotraemos un poco al invierno y nos presentamos de esta manera con estos originales juegos de esquí. ATC presenta 30 millones. Con la conducción de Roberto Maidana y un equipo periodístico integrado por Raúl Barceló, Héctor Drasser, Mónica Gutiérrez, Osvaldo Lorenzo, Silvia Martínez, Alberto Mune, Jorge Riu, y con unidades móviles, camarógrafos, laboratoristas, sonidistas, compaginadores, redactores, corresponsales, productores y toda la infraestructura de ATC. Con la conducción de Roberto Maidana, esto es 30 millones. Se realizó esta tarde en el Panteón Policial del Cementerio de la Chacarita el acto de inhumación de los restos de los policías abatidos en el tiroteo del barrio de Montserrat. En la oportunidad nosotros recogimos la opinión del jefe de la Policía Federal, el comisario Antonio Di Vietri. Comisario Di Vietri y Belcore, dos nuevos nombres para el martirologio policial. Efectivamente, en la larga lista de los seres policías. Quisiera preguntarle al señor jefe de la policía de la provincia si profesionalmente habría alguna posibilidad de mejorar la seguridad de los hombres de nuestra policía. Bueno, estos procedimientos, por supuesto. El personal está profesionalmente preparado y eso lo ha demostrado. Las circunstancias a veces hacen que a los hombres en la lucha tenga que pasarles esto, pero el personal está preparado y las circunstancias también son propicias y permanentemente las policías se van preparando día a día para mejorar sus condiciones de lucha contra la delincuencia. Muy bien, muchas gracias, señor jefe, gracias, comisario Di Vietri. Gracias a ustedes. Y en el ámbito deportivo, ¿qué pasó o qué pasará con el fútbol en la Argentina? Vamos a separar en dos partes importantes el tema conflictivo que afecta a los futbolistas argentinos agremiados. El partido Argentina-México se jugará, en rigor se está jugando en este preciso momento. Pero ¿qué ocurrirá el próximo fin de semana? ¿Habrá o no habrá fútbol? Se lo preguntamos al secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados, Carlos de la Sabia. Carlos de la Sabia, ¿cuál fue la síntesis de la reunión que tuvieron con los capitanes de los equipos de Primera División y Primera División B? En primera instancia, la verdad, yo no fueron con los capitanes, sino fue con todos los jugadores de fútbol, una concurrencia bastante importante, como habrás notado. ¿Puede ser 100? Yo diría que algo más, no pude terminar de contarlos, pero yo diría que un poco más, ¿no es cierto? Te digo de que en una reunión
bastante acalorada, donde realmente se presentaron en última instancia, después de las deliberaciones del caso, 3 mociones para votar, y eso habla un poco a las claras de lo difícil que fue la reunión, de la preocupación que existe a nivel de los jugadores de fútbol, y como naturalmente se hace en estos casos, al no existir un acuerdo unánime, se resolvió por votación aceptar la intervención del Ministerio de Trabajo, entrar en esta etapa de conciliación obligatoria, en la cual definitivamente tuvimos que entrar ayer porque realmente no teníamos ninguna otra opción, como la misma palabra lo dice, era una conciliación obligatoria. De manera que, en síntesis, bueno, el resultado fue ese, triunfó la tesis de entrar dentro de esa etapa de conciliación obligatoria, y ahora esperar la próxima reunión en el Ministerio, que será el día miércoles a las 4 de la tarde. ¿Sigue rondando la palabra huelga, la sombra de la huelga? No está descartada, Horacio, incluso no estuvo descartada en la reunión de hoy, por eso te hablaba de las distintas posturas que existían. La gran demora que tuvo la reunión también, ¿no? Sí. Vos recordarás, creo que con vos lo charlamos antes de la reunión, y comentando un poco qué tiempo podía durar a los fines de que ustedes puedan gestionar la cosa lo más rápido posible. La Cámara Federal de Apelaciones dispuso hoy aplicar la prisión preventiva rigurosa al ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Orlando Ramón Agosti. Dispuso asimismo el tribunal que el jefe militar permanezca alojado en la unidad penitenciaria número 22. Enseguida volvemos. Tal cual lo habíamos anticipado, volvemos ahora al tema del incidente provocado ayer o anoche, más concretamente, durante la misa organizada por FAMUS. Estuvimos hoy con el sacerdote Julio Triviño y concretamente le preguntamos si él durante su homilía había exhortado a empuñar las armas espirituales y materiales a aquellos que les correspondieren para defender el prestigio de la nación. Hay que ver en qué sentido se dicen las cosas. Ya te aclaro que no soy partidario de ningún levantamiento armado, ni incitar a la rebelión, ni mucho menos. Yo creo que el mejor homenaje que podemos hacerle a los muertos por la patria de toda época es establecer un país que viva en paz. Basta de enfrentamientos entre argentinos y basta de enfrentamientos ideológicos por medio de las armas. Acá yo quise decir que tenemos que luchar los cristianos con las armas que tenemos, armas espirituales. Y en sentido exclusivo, dije las armas materiales a los que les corresponda. En una forma totalmente exclusiva, que no tenemos que usarlas para esto. Pero se ha tomado en un sentido como incitar a las Fuerzas Armadas al levantamiento. En este momento eso es una locura. A nadie se le puede ocurrir eso. Además que se tomaron armas en sentido puramente militar. Armas puede ser la televisión, puede ser la prensa, puede ser las mismas, todo medio de comunicación. Padre, ¿usted habló de una democracia pornográfica? Claro, yo hablé en ese sentido de que por una cosa o por otra, evidentemente que se está uniendo, que hay pornografía pública porque estamos en democracia. Yo se lo he oído comentar a veces a chicos, decir, sí, la pornografía, claro, estamos en democracia y tiene que haber pornografía. Y eso estamos en desacuerdo. Ahí sí que la lucha es frontal porque estamos en el campo ya de la doctrina, de la moral y de los valores espirituales de la cristiandad. ¿Algún diario sacó que usted habría hecho alguna crítica directa al presidente de la Nación? ¿Puede ser? Absolutamente falso. El señor Alfonsín me parece que es un digno presidente y que da al país una sensación de seguridad y de estabilidad, que es lo que más necesitamos en este momento. Y más aún le puedo decir, aunque el voto es secreto, pero no tengo por qué negarlo, he votado yo al señor Alfonsín. No porque esté en contra, ojo, porque a veces uno dice, votó a favor, está en contra del otro. No, a mí me parece que el señor Luder y los demás candidatos son dignos ciudadanos, pero uno siempre tiene que elegir a aquel que tiene la sensación de que puede significar
un mayor aporte para la paz del país o para llevar adelante. Pero el gobierno lo llevan entre todos. Yo creo que la democracia nuestra llegaría a lo ideal cuando el opositor ocupe cargos también en el gobierno que ha ganado por las elecciones. ¿Ha participado usted alguna otra vez de alguna misa organizada por FAMUS? Absolutamente ninguna. Acá me han llamado sin tener ninguna vinculación. Alguien dio mi nombre, que podía celebrar una misa, y me he prestado, yo me presto a todo servicio religioso. Jamás me he metido en política, jamás he estado en los enfrentamientos entre argentinos, porque me he dedicado a mi lucha espiritual por el reino de Dios. Y en este momento, evidentemente, que me duele esto de la pornografía tan incentiva que está en todas partes. He pasado por la calle Lavalle, ya es una incitación a la lujuria a través de la película. Uno prende la televisión y yo lo oigo en la calle La Protesta que hay de las madres que ya no saben dónde meter el chico. Una familia me decía la vez pasada que tenía el televisor en el ropero porque no quieren que sus chicos se corrompan. Eso es una realidad. Ahora, yo creo que en democracia el gobierno no se tiene que enojar por eso ni nadie, porque así como los otros difunden la pornografía, nosotros podemos combatirla. ¿Vio usted de alguna manera los incidentes posteriores que se produjeron tras la misa? Los vi al final, porque yo me quedé dentro del templo, como estaba tan lleno, a que la gente saliera. Y me quedé al final y al final salí y vi que había un grupo en medio de la calle gritando, parando los colectivos. Y ahí también tengo que hacer una aclaración. Yo vi salir los cadetes por el patio de la parroquia y se vieron atrapados ahí en el medio de esa muchedumbre que había ahí, y se sintió, y también se lo han querido incluir en una especie de maniobra militar, de levantamiento, es una cosa ridícula, a mí me parece que es ridículo. Y también me parece, y lo digo acá, que es ridículo que el gobierno me quiera hacer un juicio, porque absolutamente no estoy en ninguna exhortación a la rebelión, ni mucho menos, ni mucho menos. Son importantes las aclaraciones, como así también es fundamental el buen manejo del lenguaje en esta sensibilizada y con razón sociedad argentina. Obviamente, más allá de estas aclaraciones, el hecho, tal cual fue descrito por los medios periodísticos en el día de hoy, generó repercusiones. Para el mismo tema, una opinión también eclesiástica, la de Monseñor Jorge Novak. Es un caso donde nosotros constatamos que las expresiones vertidas y de las que se hicieron eco los diarios, las radios, no corresponden a los documentos del magisterio. Entre nosotros en Argentina disponemos desde el año 81 en adelante de una abundante documentación de toda la conferencia episcopal argentina, o sea, no solo de un grupo de obispos, sino de todos los obispos, cabalmente sobre la convivencia social, donde hemos enseñado en términos de una pastoral que abarca la catequesis sobre la política, la economía, la cultura. Y es precisamente entonces tanto más llamativo que cuanto más el magisterio se ha expedido de una manera tan clara, haya sacerdotes que no sean consecuentes y coherentes con ese magisterio. Por ejemplo, nosotros en Iglesia y Comunidad Nacional, en el plano doctrinal, nos hemos expresado, pero de una manera muy clara, muy categórica, sobre el valor de la democracia como necesaria fórmula de convivencia para nosotros los argentinos. Y a posteriori luego hemos alentado la participación en las elecciones. Aún ahora estamos alentando permanentemente una presencia participativa y activa, de modo que está todo dado como para que una homilía que quiera encarar la convivencia sea siempre dentro de estos términos de alentar la libertad en la democracia y de no confundir jamás algún exceso que un grupo puede hacer en un régimen democrático con el sistema democrático en sí mismo. De modo que yo no puedo aceptar de ninguna manera epítetos como democracia pornográfica. Yo estoy contra la pornografía, como todo hombre de recto sentir, pero entiendo que la inmoralidad ha sido mayor en los años anteriores, en causas mucho más graves, como han sido las de la familia, las del trabajo, porque el cierre de fuentes de trabajo, el reducir a nuestra población a la angustia, al hambre incluso, con consecuencias que todavía vamos a tener que experimentar y sufrir en los años próximos, todo esto configura una inmoralidad que a veces se olvida y que
me parece que anoche los grupos que se expresaron en la calle están olvidando que son enormidades que lamentamos y denunciamos frecuentemente, sin querer aceptar desde luego la pornografía, pero que decimos ha de ser lentamente superada en base a una sana convivencia en libertad verdadera. Y las palabras de Monseñor Novak pueden bien ser la repercusión en el ámbito eclesiástico, pero también hubo repercusiones en el ámbito político. Aquí la palabra del doctor Carlos Aullero. Doctor Carlos Aullero, anoche en una misa de FAMUS hubo algunos incidentes, hubo supuestas manifestaciones en la homilía por parte del presbítero Triviño y posteriormente una serie de incidentes que usted ya conoce. ¿Qué reflexión le merece todo esto? Bueno, en principio que hace un poco más de un año nosotros estábamos acostumbrados a arengas con contenido golpista en los cuarteles a través de determinados jefes militares. Ahora con la vuelta a la democracia estas se han trasladado a determinados ámbitos y lamentablemente en algunas ocasiones a algún ámbito eclesial. Aquí hay declaraciones que aparecen controvertidas por las mismas declaraciones de quien las hizo, pero no dejan de tener un contexto realmente agraviante para la vida democrática, sobre todo dicha en el conjunto que fue dicha en un acto propiciado para llorar a los muertos, muy respetable la motivación, pero que con expresiones muy poco felices y que eventualmente traducían una actitud agresiva en contra de la democracia. Ahí se dice, y no aparece desmentido claramente, una democracia corrompida, como si la corrupción en la Argentina no hubiera tenido su apogeo en la época de la dictadura militar, y como si no estuviéramos luchando en este momento en contra de toda esta corrupción, en esta penosa lucha por la recuperación de la vida democrática. Pero todo el contexto del acto, las camisas negras, los puños en alto, las agresiones, los cadetes, estos jóvenes cadetes participando casi en un acto agresivo como clan o como casta, que parecen un poco catequizados en un grupo cerrado, cuando en realidad las Fuerzas Armadas aspiraríamos todos a que se recuperaran el prestigio que han perdido a través de un acto de contrición colectiva ante la comunidad por el grave daño que han hecho al conjunto de la sociedad. En conjunto, las declaraciones del sacerdote, el contexto del acto, todo esto forma parte de un acto que no le hace bien a la democracia, que yo creo que hay que investigar en el marco estricto del derecho y creo que deben tomar intervención las autoridades eclesiásticas con respecto a los dichos en este momento controvertidos de este sacerdote. Seguimos en el ámbito político. El doctor Carlos Aullero de la Democracia Cristiana. Ahora el senador Adolfo Gast del Partido Oficialista, de la Unión Cívica Radical. Reunión de la mesa, una reunión pequeña, porque la mayoría de los miembros se encuentran fuera de la ciudad. Hemos sacado una declaración que creemos que es justa, es sensata, es seria, y no utilizamos una terminología que puede agraviar más de lo que ya está agraviado bastante la población. A nosotros nos preocupa este tipo de manifestaciones que son dignas de un local de partido político, donde a veces no medimos lo suficientemente nuestras expresiones, porque nos llevan a veces inquietudes, emociones, pero no podemos aceptar que un hombre de la iglesia, donde el púlpito tiene que usarlo para la paz, haya tenido manifestaciones de esta índole, donde parecía que en vez de tratar de calmar los espíritus de los deudos de desaparecidos, entonces ha tratado de inculcar en ellos el deseo de venganza y de revancha. Esto no le hace bien a la República, ni le hace bien a la Iglesia. Yo pienso de que la jerarquía eclesiástica va a tomar las medidas correspondientes con este presbítero que se aparta de las enseñanzas que tiene la obligación de transmitir, las enseñanzas de Cristo, que dice paz, amor y justicia. Si un hombre que tiene estas obligaciones no las cumple, ¿qué se puede pedir a los que no piensan así o no tienen ideas religiosas? Y senador, ¿el bloque radical o el partido radical prevén el inicio de acciones legales por las manifestaciones del sacerdote? Sí, nosotros lo decimos en el último párrafo de nuestra declaración, que vamos a tomar las medidas legales y administrativas que correspondan en el marco de la legislación vigente, porque estamos convencidos de que en la sanción de la Ley de Defensa de la Democracia hay suficientes artículos
que catalogan esa actitud del presbítero Treviño. La palabra o la opinión del doctor Víctor Martínez, vicepresidente de la Nación, actualmente a cargo del Poder Ejecutivo. Una misa de familiares desaparecidos, de familiares de muertos por la subversión ayer, conmocionó la opinión pública, sobre todo por las opiniones de un padre llamado Triviño. ¿Cómo se muestra el Poder Ejecutivo respecto a estas expresiones? A nosotros nos parece que es una lástima que estas expresiones religiosas que se concretan en los actos religiosos que pueden y deben realizarse en la Argentina en favor de todos cuantos han sufrido, en favor de una reparación nacional, incluyan expresiones totalmente, que de ser ciertas, totalmente inadecuadas. Estamos nosotros recabando las informaciones y en ese sentido hemos dado instrucciones precisas al señor ministro del Interior para en su momento tomar las medidas que correspondan. Claro, doctor, ¿se puede tomar esto como palabra de la Iglesia? Porque la Argentina está transitando un gran momento en sus relaciones con la Iglesia Católica. ¿Cómo se puede tomar la palabra de un integrante de la Iglesia? Bueno, no creo que sea de ninguna manera la palabra esta de la Iglesia. La Iglesia, como usted muy bien dice, está pasando el momento que debe pasar con el gobierno de Argentina. Un momento de unión, de paz, de entendimiento recíproco. Vicente Sadi, presidente del bloque de senadores peronistas, también se refirió al tema de esta manera. Evidentemente, ese sacerdote, si se cumple con el deber, ya tendría que estar encarcelado, porque ha violado la ley de defensa de la democracia, ha violado disposiciones expresas del Código Penal, ha agraviado a las autoridades de la República y ha motejado como sin ninguna autoridad moral a esta democracia que estamos procurando de fortificar dentro del régimen institucional. Y digo que carece de toda autoridad moral porque ha sido cómplice de los genocidios, ha sido cómplice de la destrucción del país, ha sido cómplice de la entrega del país. Y ese señor y todos los que incitan a la subversión e incitan a tomar las armas para levantarse contra el orden constituido, deben de ser sancionados rigurosamente y en la medida que la ley lo establece. A todo esto, una fuente muy próxima al presidente de la Nación señaló hoy telefónicamente que el doctor Alfonsín, al enterarse de los incidentes ocurridos anoche, se manifestó indignado de ello. Enseguida volvemos con más información. Intensa fue la actividad del presidente Alfonsín hoy en Roma, pero tal vez el hecho más saliente, la entrevista más importante haya sido el encuentro del primer mandatario argentino con el Papa Juan Pablo II. La televisión argentina tiene registrada esas imágenes para usted. A rendir los honores de estilo a un jefe de Estado. Guardia Suiza, eso sabes cómo te cagan a palo. Para entrevistar a su santidad en la sede Vaticana. Y el Papa Juan Pablo II, que emerge de los aposentos pontificios en el sector de la biblioteca del Vaticano, para dar la bienvenida al presidente de la Argentina, presentado por el prefecto de la Casa Pontificia, Monseñor Jacques Martin. Va a comenzar una reunión estrictamente privada de Juan Pablo II y Raúl Alfonsín. 26 minutos más tarde son convocados los integrantes de la comitiva oficial argentina. Ingresa primero Bernardo Grispun, ministro de Economía. Luego Jorge Sábato, secretario de Estado de Relaciones Exteriores. Con él de parte, el Santo Padre, quien ahora saluda
a otro de los integrantes de la delegación argentina. Los presenta el presidente de la Nación. Uno a uno van saludando a Juan Pablo II, van intercambiando frases, sonrisas, un clima de gran cordialidad y un obsequio que realiza el doctor Alfonsín a Juan Pablo II. Un libro con fotografías e historia de la Catedral de la Ciudad de La Plata. Y ahora la presentación por su santidad de toda la delegación argentina, flanqueado a derecha por Raúl Alfonsín y a izquierda por el embajador Santiago Manuel de Estrada. El momento en que en bandeja de plata le acercan a Juan Pablo II los regalos que comienza a entregar a la delegación argentina. Primero, una medalla al presidente de la República, luego al ministro de Economía, y así sucesivamente, después al secretario de Relaciones Exteriores, embajador Jorge Sábato, y a los restantes integrantes de la comitiva oficial. Medallas y rosarios. Uno por uno entrega el Papa Juan Pablo II a los acompañantes del presidente de la República en esta visita oficial al Vaticano. Y comienza la despedida. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, gracias a Dios que se podía llegar a esta solución pacífica después de algunos años. Mis mejores deseos para todos los ciudadanos de Argentina. Santo Padre, ¿usted cree que, como decía Pablo VI, obviamente ahora más que nunca la paz es posible? Yo pienso que es posible, se debe hacer todo el posible por la parte nuestra para llegar a la paz, para resolver en la paz pacíficamente los difíciles problemas de este mundo. ¿Va a dar misa en la Argentina? ¿Va a venir a la Argentina? Sí, yo espero, me preparo. Gracias. Terminada la entrevista concedida por Juan Pablo II al presidente de la Argentina, el doctor Raúl Alfonsín se trasladó a la Secretaría de Estado Vaticana, donde departió con el cardenal Agostino Casaroli, acompañado por los miembros de su comitiva. El cardenal Casaroli es un conocido por todo el público argentino, porque hace pocas semanas presidió en Buenos Aires el 8º Congreso Eucarístico Nacional y también participó, encabezó el acto de firma del tratado con Chile en el marco de la mediación papal. Otros 30 minutos insumió esta entrevista del presidente Alfonsín con el secretario de Estado Vaticano. Última pausa para 30 millones y ya volvemos con más información.